para poder compartir y seguir trabajando, difundiendo la literatura regional con la presencia de nuestros escritores y también de los docentes y estudiantes de la región Amazonas. Un saludo cordial entonces a cada uno de ustedes. Un gusto encontrarnos en esta tarde del 9 de agosto de 2022 para poder conversar, para poder compartir, realizar preguntas acerca de los textos, de los cuentos, de los relatos escritos por un gran amigo, conocido, escritor, maestro, Jaime Guadalupe Lobato, que desde la provincia de Luya, pues viene para poder compartir con nosotros todo este aspecto literario. Reconocido él, ha estado participando esta semana anterior, semana pasada, en la Feria Internacional del Libro 2022 en la ciudad de Lima, y lo tenemos ese gusto, ese agrado, estimado Jaime, de tenerte acá en este conversatorio virtual, en la cual esperamos pues la participación activa de cada uno de ustedes. Damos inicio a esta forma entonces nuestro conversatorio virtual. Las palabras nos unen con nuestro autor invitado Jaime Guadalupe Lobato. Para darles a conocer a cada uno de ustedes, en un primer espacio vamos a tener las palabras de bienvenida y presentación del conversatorio, luego la presentación, los datos biográficos del escritor que nos acompaña esta tarde, el profesor Jaime Guadalupe Lobato, las palabras del autor, luego vamos a tener la lectura de un fragmento del cuento Los Visitantes, del libro La felicidad no pasa por aquí, acto seguido, iniciaremos este conversatorio con las preguntas a partir del moderador para conocer las motivaciones y expectativas de nuestro escritor, y después ya tendremos el espacio correspondiente para las preguntas, comentarios, dudas de especialistas, docentes, estudiantes y todos los que puedan estar presentes en esta reunión. Muy bien, entonces vamos a dar la apertura y para ello tenemos la participación para las palabras de bienvenida y presentación de este conversatorio al especialista Adael Millán de la UGEL Bagua. Adelante, estimado Adael, para tus palabras de bienvenida y presentación de este conversatorio. Muchas gracias, Alexander. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo desde la cálida Bagua. Nuestra bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado, nuestro autor invitado el día de hoy, el maestro Jaime Guadalupe. Precisamente estamos hoy en este sexto conversatorio ya, este producto de nuestro proyecto educativo regional titulado Literatura Amazonense dentro del enfoque por competencias, en este conversatorio virtual con autores amazonenses. Y como ya decíamos, hoy tenemos como invitado al maestro Jaime Guadalupe. Entonces, damos la cordial bienvenida y el agradecimiento, por supuesto, por anticipado ya, Jaime Guadalupe Lobato, por aceptarnos participar de este conversatorio, que es, como decíamos, parte de este proyecto educativo que buscamos fomentar la literatura de nuestra región Amazonas en cada una de las instituciones de toda nuestra jurisdicción de la Dirección Regional Amazonas. Así que damos la bienvenida a este sexto conversatorio a todos los que se han conectado el día de hoy a través de esta plataforma Zoom. Muchas gracias, Alexander. Gracias, estimado Adael, por tus palabras dando apertura pues a este conversatorio. Y un gusto tener a nuestro escritor invitado, Jaime Guadalupe Lobato, desde la provincia de Luya, acá presentes en este conversatorio para toda la región Amazonas, y para conocer acerca de sus datos biográficos y lo relacionado con su obra correspondiente. Vamos a tener la participación del especialista del área de comunicación, especialista de educación de la DRE Amazonas, el profesor Hamilton Loja Maldonado, a quien le doy el paso correspondiente. Buenas tardes, profesor Hamilton. Buenas tardes, Alexander. Jaime también recibe mi saludo cordial, igualmente a todos los presentes en esta sala. Veo con satisfacción que acá están presentes, por ejemplo, la jefa del área de gestión pedagógica, Lugel Mendoza, ¿no?
y así otras personas que nos están acompañando. Buenas tardes a todos. Efectivamente, voy a realizar la presentación, los datos, algunos datos importantes, resaltantes de nuestro escritor, y voy a compartir pantalla en este momento. Ahí tenemos una apreciación de Cromwell Jara Jiménez. Ustedes serán los que no tienen información acerca de esa persona. ¿Quién es Cromwell Jara Jiménez? Es un narrador, escritor peruano, diríamos que es uno de los más importantes que tenemos en nuestro país. Y no es solamente una frase, es un narrador ampliamente reconocido con mucha experiencia en la escritura de textos de ficción y también dirigiendo talleres de creación literaria. Pero no es de él de quien vamos a hablar ahora, sino de nuestro invitado, de Jaime Guadalupe. ¿Y qué dice Cromwell Jara Jiménez con todo el conocimiento y la experiencia que tiene en el arte de la escritura? Refiriéndose a Jaime Guadalupe, dice que es un escritor de solvente talento y perseverancia en el difícil arte de narrar. Y también a partir de su libro, La felicidad no pasa por aquí, en el comentario del libro, Cromwell Jara dice lo siguiente: los cuentos de Jaime Guadalupe Lobato poseen valiosas cualidades, rasgos esenciales y característicos de los mejores relatos. ¿Cuáles son esas características? Identidad con el terruño, hondo y conmovedor sentido dramático y un espíritu coloquial, tanto como un precioso y hasta deleitoso dominio del lenguaje dialectal propio de la Sierra Norte del Perú. Aspectos que brindan a cada cuento una gracia, sabiduría y un superlativo encanto cercanos a la poesía. Eso dice Cromwell Jara, con toda la experiencia que le reconocemos y conocemos acerca de este libro, La felicidad no pasa por aquí, de Jaime Guadalupe, y nos atrevemos a afirmar que vale para toda su obra de ficción, para toda su obra narrativa. Y ahora sí, después de estos comentarios tan valiosos, expresados por Cromwell Jara y bueno, transmitidos en esta oportunidad a través de mi persona, vamos a conocer algo acerca de nuestro autor. Jaime Guadalupe Lobato nació en la provincia de Luya, en nuestra región obviamente, el año 1976. Es profesor de lengua y literatura, licenciado en la especialidad de filosofía y religión y magíster en administración de la educación. Es docente nombrado en la institución Ramón Castilla de la ciudad de Luya. Él ha publicado Las batallas de cada día, su primera publicación fue el año 2014. También ha publicado un segundo libro de cuentos, La felicidad no pasa por aquí, el año 2018, por una editorial que tiene distribución en todo el país y aún fuera del país, como es la editorial San Marcos. Su tercera publicación reciente, también en el género narrativo, se titula Alguien se ha robado nuestra paz. También han publicado otros textos como son Cómo tejer historias, estrategias para escribir cuentos, Aulas activas, estrategias para formar nuevos ciudadanos, y resaltamos también un blog bastante activo que él publica, un blog titulado Mundo Bueno, donde se propone aportar, contribuir, compartir lectura, escritura y vida. Eso resaltamos algunas de las publicaciones de Jaime Guadalupe y también vamos a resaltar algunas de las distinciones que él ha obtenido. Vamos a referirnos básicamente al aspecto literario. Los otros aspectos, bueno, están ahí en su biografía, en sus datos, y de hecho que también lo reconocemos. Distinciones. Obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional de Educación Horacio Ceballos el año 2014 con el libro La felicidad no pasa por aquí. También ha obtenido el primer premio en la 10ª jornada de investigación científica realizada el año 2015 y organizada por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. En el área académica de textos literarios, con un libro de cuentos, entiendo que inédito hasta ahora, Todos los hombres nacen solos. Y ha obtenido el primer puesto en el Premio Nacional de Educación Horacio Ceballos el año 2018 en el área proyectos de producción de textos literarios con la obra Cómo tejer historias, estrategias para escribir cuentos, que ya fue publicado este año. Y de sus demás distinciones, destacamos la que obtuvo el año 2020, como es las palmas magisteriales en grado de maestro. Obviamente, Jaime es uno de nuestros escritores talentosos, reconocidos, y es un agrado tenerlo acá en este espacio.
las palabras nos unen. Muchas gracias. Gracias, profesor Hamilton, por la presentación y por permitirnos conocer pues, la trayectoria de Jaime Guadalupe Lobato, un gran escritor reconocido ya a nivel nacional, y ahí las referencias que usted nos ha mencionado, pues las muestras dan a conocer de ese gran talento que tiene Jaime. Hemos tenido el gusto de estar realizando la lectura de sus libros y encontramos pues esa técnica narrativa bien trabajada, bastante fluida, impactante, muy, muy interesante. Hemos compartido también estos textos a través de la página web que tenemos en el proyecto Literatura Amazonense para que ustedes, los docentes y todo el público en general pueda acceder a estos textos y conocer, ¿no?, de cerca lo que nos cuenta a partir, bueno, no voy a adelantar, ya nos irá contando Jaime Guadalupe a partir de qué nos va contando todas las historias que vamos leyendo en sus textos. Y en el saludo que hacía este profesor Hamilton, también hacer el saludo especial a la directora de la UGEL Luya, la profesora Chevita Subiate, que también se encuentra acá en la reunión, a todos los especialistas, y nuevamente el saludo pues a nuestros colegas docentes, directores y estudiantes que también tenemos acá en sala. Estimado Jaime Guadalupe, unas palabras de saludo iniciales, un gusto, una alegría poder contar acá con tu presencia en este conversatorio virtual. Muchas gracias, estimado Alex. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a la Dirección Regional de Educación, a los especialistas de Educación de Amazonas, a cada uno de ustedes que están acompañándonos en estos minutos de conversatorio. Les agradezco profundamente, estimado Alex, por esta oportunidad que me brindan. Para nosotros, los que estamos tratando de escribir algo, es una suerte contar con estos espacios para poder compartir lo que hacemos ya como parte de una actividad complementaria a nuestra labor educativa como es la docencia. Así que muy agradecido, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad y por escucharme. Pocas veces tenemos la oportunidad de que alguien nos escuche. Bueno, en nuestras aulas sí, quizás a las buenas o quizás a las malas, pero en este caso ya es una audiencia voluntaria y agradezco esa generosidad que tienen conmigo. Muchísimas gracias, estimado Alex. Gracias, gracias. Nosotros encantados de poder conocer un poco más acerca de tu literatura y justamente dentro de este contexto, a continuación, vamos a tener la participación de una estudiante del 5º grado de la institución educativa 18207 San Nicolás, del estudiante Rosita Ventura Portocarrero, que va a realizar la lectura de un fragmento del cuento Los Visitantes, que se encuentra en el libro La felicidad no pasa por aquí, pues del escritor que tenemos en esta tarde, Jaime Guadalupe Lobato. Entonces, un momento, vamos a dar el acceso correspondiente al estudiante Rosita, quien ha decidido pues realizar la lectura en vivo, ¿no?, de este texto. Muy bien, Rosita, buenas tardes. Buenas tardes a los especialistas de DREA y UGEL, profesores, estudiantes y de manera especial al escritor Jaime Guadalupe Lobato, de quien leeré un fragmento del cuento Los Visitantes, forma parte del libro La felicidad no pasa por aquí. Los visitantes. Detrás de la cuadrilla de soldados venía sacando pecho con las manos firmes sosteniendo el fusil. Y en el patio de la casa se adelantó y dijo: ¿por qué se asustan? También nosotros somos gente como ustedes. Además, los chicos buenos son nuestros amigos. El hombre era más grande que los demás y tenía la mirada de aquel que tiene dolor de barriga. Muchachos, ¿dónde vive el teniente gobernador?, preguntó. Aquí apresurado contestó mi primo Isidoro. Esta es su casa y él es su hijo. El uniformado colocó la punta de su fusil en mi dirección y dijo: ¿dónde está su padre? Mi cuerpo entero se sacudió.
Jefe, no le asuste de esa manera, intervino un soldado. ¿No ve cómo se ha puesto el mocoso? El hombre se rió y sosteniendo el arma con un solo brazo reventó unos cuantos tiros al aire. Los perros se metieron en las cocinas, aullando. Nuestra perra, la Pancha, que estaba a punto de soltar las crías, se desesperó más. Las gallinas también se alborotaron. Los perros y las gallinas no fueron los únicos que se asustaron. También la gente se turbó. Era la segunda vez, y en poco tiempo, que en el pueblo escuchábamos un estallido como este. No se vayan a orinar en sus pantalones, muchachos. Esto es para alejar al enemigo. El jefe de los soldados nos miró con ojos contentos, como si de veras hubiera hecho correr a aquella que la otra vez habían llegado al pueblo, de noche, como ladrones. Muchas personas se habían asomado al camino. Mi madre y mis hermanas también habían salido de la casa, con caras de haber visto fantasmas. Señora, habló el jefe dirigiéndose a mi madre. ¿Dónde está el teniente gobernador? Cuando ella le dijo que mi padre estaba de viaje, el hombre golpeó el piso con la culata del fusil. Necesito conversar con él, se lamentó. ¿Qué día lo podemos encontrar? El viernes, más seguro. Mi madre tembló al hablar. Los soldados colocaron sus mochilas pesadas en el corredor y se sentaron en una sola fila, recostando sus espaldas contra la pared de la casa. Los muchachos los mirábamos como seres de otro planeta, de lejitos nomás, porque tenían cara de descontento. No tanto, sin embargo, como los otros que habían llegado una noche de agosto. Golpearon tan fuerte las puertas como si quisieran tumbar la casa de raíz, que nosotros creímos que era un terremoto. Cuando salimos, unos hombres estaban amontonados en el patio, y en la oscuridad se les veía como sombras borrosas. Papá les alumbró con la linterna. Entonces, por unos segundos, pudimos ver esa parte de sus rostros que lo llevaban sin tapar. De un jalón colocaron a mi padre en medio de ellos y lo encañonaron. Mi madre, sin poder dominar esa tembladera de su cuerpo, nos hizo subir al altillo y nos dijo que pase lo que pase, no hiciéramos bulla ni nada. Echaditos sobre el terrado, escuchamos lo que sucedía en el patio. Si colaboras, no te pasará nada, le dijo alguien a mi padre. Debes saber de sobra qué le pasa a todo aquel que se hace el cojudo. ¿Está bien? Hubo un angustioso silencio. ¿No sabes hablar o qué? Dijo otra voz. Si no sabes, yo te enseñaré. Con algo le golpearían a mi padre. Un grito de dolor dejó escapar. No lo peguen, por favor, se metió mi madre. Nosotros no hemos hecho nada a nadie. Nosotros sabemos quién es quién, dijo otro. Además, si el teniente gobernador no colabora, no está de nuestra parte. Y todo aquel que no está con nosotros está contra nosotros. ¿Qué quieren que les diga? La voz de mi padre, que no parecía ser la suya. Te voy a dar unos nombres, habló de nuevo el primero. Nombres y algunos datos de sus vidas. Tú nada más dirás si son verdad o no. De lo que digas depende nuestro trabajo, ¿ah? Es mejor que no mientas. Y una cosa es importante, que no olvides, tu vida está en nuestras manos. Como aquella noche, yo sentía que me orinaba en mi pantalón, al ver que los soldados, con armas en las manos, reposaban en el corredor de la casa, espiando por todas partes, como tratando de ubicar a mi padre por algún lado. Y mi padre podría llegar en cualquier momento. Esa misma mañana, tempranito, se había ido a la chacra, menos mal, que la Pancha, tal vez por la panza, no se había atrevido a seguirlo. Ella regresaba de la chacra a cualquier hora. ¿Y qué habrían dicho esos hombres al verla llegar moviendo la cola solita? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosita, que nos ha leído un fragmento del cuento Los Visitantes. Cuando leía el cuento, estimado Jaime, me hacía acordar a una época una época del terrorismo, ¿no? Que llegaban a las ciudades y justamente realizaban este tipo de situaciones que vas contando acá, ¿no? En este cuento, que buscaban a la autoridad, buscaban a las personas bueno, que ellos tenían información de que no eran personas que hacían las cosas correctas o adecuadamente, o que eran personas injustas,
y este grupo buscaba hacer justicia, ¿no? Y por otro lado, el grupo de militares que llegaba también a, buscando justicia, a interrogar a los que habían colaborado, participado con este tipo de personas, ¿no? Justamente situaciones como esta que se dieron en varios lugares de la región Amazonas, como en Luya, acá en Rodríguez de Mendoza, y supongo que en varias partes más, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he recordado al leer este cuento, Los Visitantes, estimado Jaime. Y una de las preguntas que quería realizarte es, o realizar, ¿cuáles son aquellas motivaciones que te llevan a escribir tus cuentos, tus relatos? Si nos podrías comentar, por favor. Gracias, estimado Alex. Gracias también a Rosita por haber leído. Hace tiempo que no leía ese cuento. Motivaciones son varias, pero hay motivaciones que vienen, digamos, como dentro de uno mismo. Una de esas puede ser expresar y hacer público lo que uno mira, lo que uno siente, lo que uno puede tener conocimiento de lo que pasa en la realidad, que de otras formas no lo haríamos. Esa es una de las motivaciones, ¿no? Otra de las motivaciones es de repente ir dejando algunos rastros de nuestras vidas. Creo que cada escritor los que pretendemos escribir algo, queremos dejar eso, ¿no? Constancia de que hemos pasado por esta vida. Y escribir es una de esas formas de dejar las huellas, de dejar constancia de que hemos pasado por este mundo que es infinito. Entonces, esa es otra motivación. Pero también es otra motivación poder llegar a más gente, poder hacer conocer a otras personas lo que uno puede hacer a través de la escritura. He dicho en alguna oportunidad que las palabras comunes que todos los utilizamos permanentemente, miles de palabras que pronunciamos diariamente, pero las hacemos generalmente sin buscar o sin trabajar el lado literario. Es decir, las vamos diciendo como las vamos sintiendo. Y esas palabras, trasladarlas a otras ya escritas con un sentido mucho más estético, es un trabajo que se va logrando de a pocos. Entonces, eso es otro, ¿no? Sí, diría que eso es en resumen las motivaciones que en mi caso puedo experimentar para compartir también mi existencia, que va trascendiendo a través de la existencia de mis personajes, con otras existencias que son las existencias de mis lectores. Interesante, interesante, ¿no? Diversas motivaciones, y ahí puedo encontrar que hay bastante arraigo a lo que es tu cultura, ¿no? A tu comunidad, a tu pueblo de origen, a tu provincia. Eso podemos encontrar en tus relatos, y justamente eso expresas, que quieres que trascienda, que vaya un poco más allá de ese mismo contexto y se conozca a través de la palabra escrita, ¿no? Muchos escritores tienen, por ejemplo, dentro de sus temáticas, dentro de su inspiración, lo que es el amor, por ejemplo, ¿no? Lo que es la muerte. Son temas que se dan de siempre, ¿no? De la literatura, el amor y la muerte siempre están presentes. Y en tus textos, ¿qué temáticas van predominando? ¿Cuál es esa línea temática que mayormente dominas o nos cuentas acá en tus relatos, Jaime? En realidad no escojo yo un tema al momento de escribir, sino los temas van apareciendo en el camino. Mal haría, ¿no? Voy a escribir una historia de amor y no sé qué escribir sobre el amor, sobre el tema del amor. Pero creo que cuando van surgiendo algunas ideas, van apareciendo los temas. Y, por supuesto, esos son los temas que siempre ha estado presente, ha estado latiendo en cada generación, en la humanidad entera. Y esos son los temas que también van a motivar a otros,
porque van a conectar de una forma o de una manera en particular. Y cada historia puede repercutir o puede calar más en los lectores dependiendo del momento, del estado de ánimo, de la circunstancia que va atravesando también. Y lo mismo surge o sucede con los que tratamos de escribir, que de acuerdo también a nuestras propias aspiraciones, motivaciones y circunstancias de la vida, que van surgiendo temas, van surgiendo historias que al final pues se convierten ya en un texto, en un relato, en una historia que bien podría ser lograda o también podría no ser lograda. Es decir, escribir una historia no significa que ya pase a la lista de las publicaciones. Ese es otro proceso también complejo y que sobre todo los que iniciamos en el trabajo literario, que hay que acostumbrarnos a deshacernos de aquellas criaturas que tenemos, pero que han nacido un poco deformes, con ciertas limitaciones, y que hay veces, como autores, quisiéramos que salgan a la luz, quisiéramos, porque es nuestro sufrimiento, es nuestro trabajo. Nos ha costado mucho esfuerzo, pero hay veces que es mejor dejarlas reposar en el cuarto del olvido y buscar nuevas historias. Entonces los temas van apareciendo más bien de acuerdo a lo que el autor va buscando, va sintiendo y de acuerdo a las situaciones también que nos motiva. Bien, Jaime, entonces acá queda claro que la inspiración, el sentimiento, es lo que va direccionando tus textos, ¿no? No escribes a partir de plantear de una temática, sino vas escribiendo a partir de lo que vas sintiendo, ¿no? Y eso que vaya, pues, se vaya articulando con toda la historia que pueda entretejerse, ¿no? Y muy interesante este tema que mencionas acá también de la creación, ¿no? Un autor, un escritor, crea sus personajes, como tú dices, ¿no? Y esos personajes van aflorando o van reposando o quizás tengan que ir madurando, ¿no? Para más adelante. Eso es lo que voy comprendiendo de lo que nos comentas. Bien, también acá tenemos, estimados participantes, comentarles que pueden realizar sus preguntas sus preguntas, sus comentarios, para Jaime Guadalupe Lobato a través del chat que tenemos activado, ¿no? De manera directa, y por ahí vamos a dar el pase también para sus preguntas. Pueden levantar la mano también, como lo está haciendo Freddy Fernández. Ahora le damos el pase correspondiente para su pregunta. Adelante, estimado Freddy. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal, mi estimado Freddy? Jaime, yo, bueno, conocí tus primeros escritos en verso, en alguna revista que de la época del pedagógico, ¿no? ¿En qué momento hay ese cambio o cuéntanos ese proceso de pasar, o de repente ya existía eso del narrador y bueno, que le ganó al poeta? O cuéntanos también si de repente tienes algún proyecto en el género lírico. Gracias, mi estimado Freddy. Creo que la mayoría de que pretendemos escribir algo en la vida, posiblemente, no sé, es mi experiencia, iniciamos con la poesía. Iniciamos porque justamente va latiendo en nosotros, en nuestras épocas de adolescencia sobre todo, el sentimiento, la atracción por la otra persona, o a veces también cierto disgusto, capricho que uno puede tener con relación a la vida, a la realidad. Y entonces como que se nos hace un poco, no más fácil, sino hay una relación más íntima entre ese sentimiento de muchas veces de protesta o de amor o de aspiración, un deseo de algo, para transmitir a través de la poesía. Y empecé a escribir de repente algunas cositas ya en la secundaria, a finales de mi edad escolar. Entonces eso fue también alargándose en la etapa ya de la preparación para la docencia que estaba llevando. No, sin embargo, no era la única actividad que yo realizaba. También ya escribía otras
textos narrativos, algunas historias que han quedado ya sepultadas, algunas me atreví hasta a escribir una novela de varias páginas, que están también, un par de novelas que están por ahí desde mis épocas de pedagógico, que están en cuadernos. Historias relativamente extensas para mi tiempo, entonces creo que iba conjugando. Por cómo es que la parte, digamos, narrativa gana la parte poética, de repente podría estar el quiebre en que yo empecé a enviar algunos trabajos a los concursos que siempre hay, sobre todo de la rama magisterial, y envié, por ejemplo, mi primer texto narrativo, que justamente agradezco el elogio del profesor Hamilton esta tarde, porque yo debería elogiar, ¿no? Pero él me está elogiando y eso agradezco profundamente por esa generosidad. Él me dio algunas pistas de lo que yo estaba haciendo. Y una de esas fue, por ejemplo, el preguntarme, ¿qué es un cuento? Yo ya llevaba varios textos escribiendo, pero no tenía claro qué era un cuento. Ahí empezó mi trabajo ya de conscientemente de nutrirme de la parte teórica, de la escritura de cuentos. Tanto así que me concentré en esa cuestión narrativa de textos cortos como cuentos, que lo otro ya fue descansando, fue durmiendo. Entonces, también escribí, ¿no? Seguí escribiendo algunos poemas, pero ya han quedado, digamos, en el reposo y ahora, pues, he dado paso al otro por la siguiente razón, sobre todo, porque en el arte de escribir cuentos como que he empezado a encontrar el camino, a encontrar la vía. No ha sido fácil, no sigue siendo fácil, sigue siendo complicada la vía, la ruta, pero como que ya he encontrado, digamos, algún espacio. Y lo sé que de repente estoy haciendo o estoy encaminado de una manera, bueno, no sé, no a la excelencia, pero vamos mejorando poco a poco por los frutos que he tenido. Mientras que en la poesía también que he buscado conocer más, pero es mucho más difícil, la información sobre escritura de poemas es más escasa y como que me ha atarantado, así entre comillas, ¿no? La escritura de poemas, porque escribir buenos poemas es un trabajo muy difícil, muy duro, que yo hasta ahora no lo he logrado. Siento que tengo límites al escribir poesía. He escrito algo, pero que no sé si será poesía. Yo dudo que sea poesía. Entonces, eso ha ido cambiando en mí y por lo tanto yo tengo una deuda con la poesía, por supuesto, pero primero tengo que nutrirme, ¿no? Nutrirme, leer más poesía, buscar más lo que corresponde al arte de la poética y tal vez en algún momento pueda escribir algo que valga la pena. Claro que sí, y es cierto, Jaime, ¿no? Todos en nuestra etapa de adolescencia, la mayoría, empezamos escribiendo unas primeras palabras, porque ese sentimiento del enamoramiento, de la ilusión es bastante fuerte, ¿no? Y por eso es que atravesamos ese camino. Y bien, tú has llegado hasta donde estás con bastante trabajo y muy, muy interesante todo tu texto, tus libros. Y uno de los libros, que lo tengo acá, ¿no? Gracias por el libro, que lo tengo, Las batallas de cada día, de Jaime Guadalupe. ¿Cuáles son las batallas cotidianas a las que hace referencia el título de tu libro? ¿A qué batallas te refieres, no? Acá dice las batallas de cada día. A ver si puedes comentar. Luego, luego damos pase a Gilmer Santillán Rojas. Un ratito, por favor. Mira, escribir las historias es complicado, pero también es complicado encontrar para muchas historias y sobre todo para el libro encontrar el título. Para mí se hace muy complicado. Yo paso muchos días buscando el título, sobre todo de un libro. Es muy, muy, muy complejo. Y cuando estuve ya organizando el libro Las batallas de cada día, que hasta entonces no tenía nombre,
ya estaba, digamos, ya yo había buscado ya para la impresión, ya estaba el proceso de revisión, pero el libro no tenía título. Y el último cuento se llamaba, me parece, y ya hasta me he olvidado el nombre que podría haber llevado el último cuento. Como este cuento revela el sacrificio, el sufrimiento permanente del personaje, desde un acontecimiento de su vida hasta los últimos días de su vida, que no acaba aún, sigue todavía en la batalla, es decir, se encuentra tan agotada físicamente y mentalmente, pero todavía está con vida, ¿no? Todavía sigue respirando. Y, y también esa es una batalla. Entonces, ¿cuáles son las batallas? Pues yo creo que las dificultades, las penas, las tristezas, las angustias que podemos ir pasando cada uno de nosotros de manera permanente. Diarias es un decir, ¿no? Porque no desaparecen en nuestras vidas, están siempre presentes, no seguramente todos los días, pero muchos días del año o algunos días mucho más, que traen mucha más carga de angustia en nuestras vidas y esas se convierten ya en las batallas que vamos nosotros enfrentando, ¿no? Y cómo las enfrentamos. Muchas veces salimos ganando y otras veces perdemos, como son las batallas literalmente hablando. Gracias, Jaime. Y es cierto, todos los días tenemos batallas que vamos atravesando, que vamos pasando de una u otra forma. Y creo que acá en tu libro se puede apreciar eso, ¿no? Y bonita, bien bonito el relato. Les recomiendo la lectura de todo el libro, muy interesante. Bien, vamos a tener la participación de Gilmer Santillán, si se presenta por favor y realiza su pregunta, su consulta. Adelante, buenas tardes, señor Gilmer. Muy amable, buenas tardes. Permítame saludar primeramente a mi gran amigo y colega Jaime Lobato, a la vez de agradecer de manera muy singular a la Dirección Regional de Educación por propiciar este tipo de espacios en donde uno va recogiendo las experiencias de alguien que en el camino va obteniendo éxitos, logros, triunfos. Les habla el profesor Gilmer Santillán, director de la institución educativa Miguel Grau de Quispe, quien también en algún momento intentó escribir algunas poesías, algunos relatos, y para dar un poco de fortaleza, quién sabe, a las personas que como yo están realizando algunos pinitos en este ámbito. Quisiera preguntarle a Jaime qué podría aconsejarnos, qué orientaciones podría darnos para nosotros también poder ver concretizado, digamos, un gran logro que él ya viene obteniendo, de tener sus publicaciones ya en todo el país y quién sabe también en las bibliotecas grandes y también en las bibliotecas pequeñas de las familias. Básicamente eso, me gustaría realmente que nos dé alguna orientación, hay alguna recomendación de cómo ver cristalizado, digamos, este anhelo que tenemos muchas personas de ver publicado nuestras producciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, estimado profesor Gilmer. Consejos. Bueno, yo a mis alumnos siempre les aconsejo que lean, ¿no? Que lean y que luego revisen y recontra revisen. A mis alumnos, pero en el caso ya de de personas que escriben, pero que de repente por algún motivo no están todavía convencidos de su publicación, lo primero que tendríamos que hacer, y eso es lo que más o menos lo que me ha pasado a mí en mi experiencia, yo no me atrevía a publicar un libro o casi, digamos, por cuenta propia, sin que alguien me pueda decir si vale la pena o no vale la pena publicar. Bueno, ese es en mi caso, ¿no? Hay muchos que publican porque sienten la necesidad de publicar, de presentar lo que han escrito y no quieren que su sufrimiento, su trabajo quede encarpetado para siempre. Pero si ya queremos de repente hacer un trabajito un poco más formal, con mayor preparación, no lo sé, ¿no? Pero mi recomendación es de que demos nuestros textos a otras personas para que puedan leer.
A veces nos cohibimos, tenemos miedo, pero ¿qué van a decir, no? ¿Qué van a decir de lo que yo escribo? Ah, tú también eres escritor, tú también escribes. Yo también escribo, nos dicen muchas veces. Ah, yo también escribo. Bueno, pues sí, escribimos muchos. Así como miles de jóvenes quieren ser futbolistas, preguntamos a nuestros estudiantes quiénes quieren ser futbolistas, pues más del 50% de chicos quieren ser futbolistas. Y así hay miles de personas como nosotros que aspiran a publicar libros y que sus libros lleguen a los lectores, lleguen a más gente. Pero la primera recomendación es eso, ¿no? Darle a alguien que tiene ya conocimiento, que nos va a dar una pauta, una orientación y nos va a decir las cosas tal cual. ¿Qué es lo bueno que encuentra en nuestro texto y cuáles son las debilidades que podemos tener? Todos tenemos debilidades. Entonces, eso es uno. Pero lo segundo es también estar preparados. Los que empezamos a escribir no estamos muchas veces preparados para la crítica constructiva. Ni siquiera para la crítica constructiva, menos para la otra crítica que es ya para de repente desanimar totalmente a alguien. En este caso, hay que estar preparados si no estamos preparados. Y eso es también un proceso de preparación. Cuando a mí me decían, esto debes cambiar o esto debes eliminar, a mí me dolía, como decía Gareca, me dolía en el alma desprenderme de una frase que tanto me había costado elaborarla. No es fácil construir un texto. A mí me había costado mucho hacer una página y que me digan que esta página no suma a la historia, entonces duele, ¿no? Duele. Y eso lo vamos primero aceptando como un dolor natural y luego vamos agradeciendo que alguien nos haga ver qué es lo que estamos haciendo y las posibilidades de mejora que todos tenemos. Todos podemos mejorar nuestro texto. Si el texto no se publica, puede seguir puliéndose, mejorando. Nunca podría acabar este ciclo de revisiones y de relecturas. En fin, hay mucho que hacer. Entonces, esas serían las recomendaciones principales, dar a leer a alguien nuestros textos, a alguien que conoce. Puede ser un familiar, sí, pero el familiar muchas veces te va a tener compasión, va a ser compasivo. Y no necesitamos, en la escritura, no necesitamos que alguien se compadezca de nosotros, sino que nos diga qué encuentra de bueno y qué no encuentra de bueno, para así superar nuestras propias dificultades, no limitaciones. Esas serían las recomendaciones principales. Y la tercera tal vez sería, como yo he realizado y sigo realizando, nutrirnos no solamente de lecturas narrativas o de poéticas que queramos, sino buscar qué nos dicen los grandes maestros, los entendidos en la materia. No podemos emprender un viaje si no conocemos el camino. Esa es también la recomendación final y lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos, ¿no? No les damos, o muchas veces decimos, chicos, hagan un cuento y como sería chuparse un caramelo, a escribir un cuento. ¿Cuántas partes tiene un cuento? Decimos al chico, bueno, 3 partes, inicio, desarrollo y desenlace. Decir eso es digamos, muy fácil y también un poco irresponsable, me parece. Hay que conocer el camino, esa ruta, cómo se hace cada parte, ahí está el detalle. Y eso nos corresponde a los que queremos aprender. Y de poco a poco lo vamos a ir comprendiendo y lo vamos a ir mejorando y puliendo también nuestro trabajo. Gracias, Jaime. Muy interesantes los consejos, pues ahí. Gracias. Bien, el tema de conocer lo que se quiere trabajar, ¿no? Y esa recomendación es muy importante, la que nos estás brindando y para todos nosotros, ¿no? Bien, el profesor Hamilton también desea realizar una pregunta. Adelante, profesor Hamilton. Sí, inicialmente pensaba preguntar, a partir del título de tu segundo libro, Jaime, La felicidad no pasa por aquí, ¿a qué contexto se refiere ese adverbio lugar, aquí? Pero mejor te pregunto lo siguiente, Jaime.
a partir de lo que estamos hablando, es una preocupación que tengo, ¿no? Bueno, y que quién sabe lo tienen otros. ¿Para qué escribir? Y más todavía, ¿para qué publicar en nuestro contexto, en nuestro medio, teniendo en cuenta que hay muchos libros publicados que no se leen, por las razones que has indicado seguramente, pero también porque realmente los que leen literatura no son muchos? Entonces, ¿cuál sería tu reflexión acerca de esa pregunta, Jaime? Muchas gracias por la respuesta. Gracias, profesor Hamilton. Se me ha puesto difícil la pregunta. Esta vez, y dando una vuelta por la Feria del Libro de Lima, uno ve pues los miles de libros que hay y decimos, ¿para qué más libros, no? Muchos libros. ¿Qué hacemos con tantos libros? Libros para todos los gustos, para todas las edades. Sí, realmente si lo vemos de esa manera, mejor ya colgamos la pluma, colgamos el lapicero y ya nos quedaríamos con eso realmente. Entonces, ¿para qué escribir? Bueno, no es que, yo no sé, ¿no? Si alguien dice, bueno, de la noche a la mañana, yo quiero ser escritor o quiero escribir algo porque quiero que los demás sepan que yo soy escritor o para que me llamen escritor, que dicho sea de paso suena muy grande, ¿no? En mi caso. Entonces, si vemos de esa forma, no sé si es el camino, pero como que hay una motivación, decía yo, intrínseca, ya que viene con nosotros en nuestro ADN y que haríamos mal en no hacer caso a ese espíritu que se va moviendo en nuestras vidas, muchas veces con mayor insistencia, en algunos momentos con mayor insistencia que en otros. Creo que cuando hacemos caso a a nuestro espíritu, a lo que se mueve dentro de nosotros, lo que palpita en nuestros corazones, entonces es, de alguna manera, creo que es también aceptar lo que se nos ha dado. Y nos ha dado de repente un don, no como un regalo ya hecho, sino como algo que está por construir. Ir escribiendo, ir mejorando, ir puliendo el trabajo, pero ya tenemos como que dentro de nosotros cierta habilidad para jugar con las palabras. Y si no hacemos eso, seríamos también algo de repente irresponsables en el caso de que suceda esto, porque no estaríamos haciendo caso a algo que nace de nosotros. Haríamos como ir contra corriente, ir contra lo que se nos ha dado. Esa sería la motivación más importante, ¿no? Sentir que yo quiero escribir no porque de repente quiero que me llamen luego de tal forma, sino porque hay una necesidad, hay una necesidad. Y esa necesidad luego ya se traduce, pues, puede ser de repente en la publicación o simplemente en la necesidad de dejar en palabras lo que yo voy sintiendo, lo que yo voy comprendiendo, lo que yo quiero expresar. Y publicar es otro camino muy difícil, ya escribir es muy difícil, publicar es otro camino muy difícil, en el caso que no querramos hacer o querramos seguir la ruta de la publicación un poco más formal, digamos, ¿no? Yo también he trabajado mi primer libro a través de una autopublicación que es complicada, porque uno solo es responsable de todo, de lo bueno y de lo malo. Y siempre es una responsabilidad única, porque tú has decidido todo. Y también la dificultad económica, porque no es fácil conseguir el dinero para una publicación de libros que no sabemos si se van a vender o no se van a vender, si van a estar amontonados en nuestra casa, si van a estar ahí como objetos inservibles o va a haber apertura en la gente. Entonces, es una aventura eso. Y el otro camino es ya de la publicación, digamos, a través de alguna editorial, que es un camino súper difícil, muy difícil. Por más editoriales independientes que haya en nuestra patria, que solamente se concentran en Lima, básicamente, encontrar ese camino o alguien que te acepte hacer una publicación con un costo accesible para que tú puedas realizarla y que acepten tu trabajo, ¿no? Porque no es fácil a un desconocido que nos acepten un trabajo. Pues si seríamos de la farándula o de otro ámbito que ya conocido, entonces seguramente nos daría mayor apertura, pero en este caso es un camino espinoso, difícil, pero al fin con
con perseverancia se puede lograr. Entonces, escribir y publicar son casi como caprichos de uno mismo. Gracias, Jaime. Gracias. Queda claro entonces que el escribir para ti es trascender o es llevar lo que sientes, ¿no? Es tu esencia, dejarlo de manera escrita. Bien, en el chat tenemos una pregunta del profesor Nelson Chávez. Muchas gracias, profesor Nelson. Él nos dice un saludo cordial a todos los presentes y felicitaciones a Jaime Guadalupe por todo lo logrado. Sabemos que un libro no es suficiente para aprender o conocer al escritor, ¿no? ¿Qué partes de tus obras nos cuentan sobre tu vida? ¿Tienen una carga autobiográfica? ¿No? Si tus obras tienen algo de ti, ¿no? Adelante. Gracias, Alex. Profesor Chávez, muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que las primeras obras o los primeros escritos de alguien, no me atrevería a generalizar, pero creo que los primeros escritos de una persona van a estar condimentados con nuestras propias experiencias, vivencias, con nuestras propias circunstancias de la vida, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y tal vez también con momentos que hemos vivido, con anécdotas o momentos críticos de nuestra vida. Puede ser eso. En algunas historias, en algunos cuentos, hay, en mi caso, pues hay ese tinte, ¿no? De mis propias experiencias, de mis propias necesidades también. Pero no siempre sucede eso, ¿no? Hay otras historias que van naciendo ya, digamos, también se acaban, pues. Es que nuestra vida no es para escribirla también, porque algunas personas dicen, yo he pasado una vida de esta manera, seguramente escribirías un buen libro. Quizás sí, quizás no. Que alguien te cuente una buena historia no garantiza que también vayas a escribir una buena historia. Y de repente también tus propias vivencias, experiencias, no pueden ser como momentos álgidos, difíciles que has pasado, pero de repente no se puede traducir exactamente en una historia. Puede haber, sí, de repente alguna anécdota. Y en el caso de las batallas de cada día, por decir en este cuento final, como que ahí sí hay, digamos, una concatenación sobre todo de lo que yo siento, ¿no? En mi lugar de origen y con los personajes ya recreados, pero que de alguna manera ahí hay un sentimiento muy, muy grande de mi parte. Y esta historia al principio pues había sido diferente, luego ya con las cirugías que fueron pasando poco a poco, tuve que dividir en dos historias y una se quedó como la historia, las batallas de cada día, y otra que se construyó a partir de ella, la vida y los sueños en el último cuento de La felicidad no pasa por aquí, ¿no? Entonces, pueden ser circunstancias o motivaciones en algún momento, en algunas historias, y en otras simplemente, pues, otras historias van naciendo ya de otras situaciones que uno lo puede ver. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Bastantes aspectos o puntos que podemos sacar de lo que nos comentas para reflexionar sobre el trabajo, como decía el colega, de querer escribir, o sobre este aspecto que pregunta el profesor Nelson, para ir conociendo más al autor y cuánto de lo que se escribe es nuestra propia vida, ¿no? O de la propia vida del autor, en este caso, de Jaime Guadalupe. Muy bien. Colega Dael Millán va a realizar una pregunta también. Adelante, estimado Dael. Gracias, Alexander. Maestro Jaime Guadalupe, en principio expresarle nuestro agradecimiento, nuestra felicitación por participar de este importante evento literario. Usted en su fructífera trayectoria magisterial ha logrado grandes triunfos, ¿verdad? Ha sido, por ejemplo, premiado como maestro de excelencia por el BCP, maestro innovador por el gobierno regional. También ha recibido las palmas magisteriales, ¿no? Esas alegrías ha tenido usted como docente, ¿verdad? En su trayectoria magisterial. Pero en la literatura,
¿Cuáles son esas alegrías? ¿Cuáles son esos triunfos que le ha dado el escribir, ¿no? El producir estos textos literarios? Maestro Jaime. Muchas gracias, estimado maestro Adael. Sí, hay momentos de mucha satisfacción en nuestra vida, pero también hay momentos de dolor. Solamente de alguien vemos, quizás conocemos lo que logramos o generalmente publicamos. En mi caso, bueno, voy publicando a veces, compartiendo con la gente aquellas situaciones o aquellos momentos más importantes de mi vida, pero que me han traído felicidad, alegría, gozo. Pero hay muchas dificultades, tropiezos, también no todo es ganar, también es perder, pero esas pérdidas uno las va sufriendo solo, ¿no? Presentarse a unos concursos y luego pues no tener ningún mérito es un dolor. Pero eso también lo vamos aprendiendo cuando vamos presentando nuestros trabajos o vamos presentándonos a los concursos. Uno cuando ya, digamos, se hace un poco más dura la piel, va presentándose, poniendo su máximo esfuerzo, pero siempre pensando en que puede o no puede ser una obra que valga la pena o que tenga, o que de repente hay otras que tienen mayores logros. Entonces, también hay que estar preparados para esos momentos difíciles y tristes. Uno de los momentos más importantes, digamos, en mi carrera literaria fue saber del premio Horacio el 2014 cuando obtuve el segundo lugar. Creo que una felicidad como esa no la he vivido posteriormente, aunque he tenido otros logros importantes, pero esa felicidad primigenia de obtener el segundo lugar en cuanto a la felicidad no pasa por aquí, creo que eso no tiene, digamos, no se podría medir. Fue una felicidad muy grande que la viví, ¿no? Que gocé tremendamente porque me decía algo, que estaba yendo por un camino que valía la pena seguir trabajando. Entonces, ese fue el momento, digamos, más importante de mi vida literaria, profesional, de mi vida personal y, por supuesto, de mi vida familiar, que engloba también, digamos, el apoyo moral en todo momento, en las pérdidas y también en los triunfos. Gracias, Jaime. Pero en tu trayectoria, Jaime, no solamente has escrito cuentos, relatos, también tienes dentro de tus últimos libros cómo tejer historias y estrategias para aprender a escribir cuentos, ¿no? Coméntanos un poquito sobre este libro, cuál es el objetivo, qué intención, cómo está estructurado, por favor. Gracias, Alex. El 2017, cuando estuve en Lima, empecé a hacer un proyecto de escritura de cuentos con mis estudiantes, basado un poco ya en mi experiencia de ir escribiendo algunas cositas. Generalmente, cuando yo veía las sesiones de comunicación, nos dan algunas alternativas, metodologías que tenemos, cómo ir organizando el cuento, pero no encontraba una metodología didáctica, práctica y algo que se pueda realizar en todo el proceso, desde antes de la escritura hasta post-escritura. Bueno, yo trabajé con mis estudiantes y ellos lograron escribir interesantes textos, interesantes cuentos que luego lo plasmaron o lo presentaron a través de los libros cartoneros, en 2017. El 2018 tuve que sistematizar este trabajo con miras a presentar al premio Horacio. Entonces hice toda la sistematización, ya trabajé más lo que es, digamos, citando también a los maestros que nos dicen qué es lo que deberíamos hacer, un poco concentrando la esencia de lo que es escribir un cuento. Y ahí nació este texto, esta historia que ha estado dormida también varios años, y que este año me ha atrevido a publicar, pese a que ya tenía en mente también publicar la novela corta Alguien se ha robado nuestra paz. Publiqué porque no me sentía cómodo con que solamente este trabajo
quedara para mí, sino yo quería que este trabajo llegue a más docentes que también van trabajando la creación de cuentos en las aulas y que tal vez no valoramos mucho este, digamos, este producto, este trabajo. O quizás decimos, cuentos, es que cuentos ya lo hemos trabajado muchas veces, se viene trabajando desde mucho tiempo en las aulas, y entonces ya escribir un cuento ya no es algo, ya no es una experiencia nueva para nuestros estudiantes. Pero yo me he dado con la sorpresa de que últimamente los chicos han escrito cuentos históricos en el Ramón Castilla, me he dado con la sorpresa, les he dicho, que ¿cuántos cuentos ya han escrito ustedes? ¿Han escrito alguna vez cuentos? Y me han dicho los de cuarto y de quinto año que no han escrito en ninguno de los grados un cuento. Entonces, como que, por eso decía, como que los docentes estamos dejando de lado una experiencia maravillosa, no solamente porque a veces pensamos que narrando una historia solamente desarrollamos nuestra creatividad, nuestra imaginación, y no es así. Al escribir un cuento, pues, vamos a desarrollar las 3 competencias comunicativas y otras competencias del currículo nacional. Entonces, esa ha sido mi visión, por eso es que yo lo he trabajado, lo he publicado, y espero que llegue a más personas, a más docentes, para que también puedan trabajar. No solamente, porque a veces pensamos, cuentos solamente se puede escribir en primer y segundo grado, como nos da el premio Arguedas, ¿no? O a veces solamente trabajamos el cuento para el premio Arguedas, pero no trabajamos pensando en que sea una experiencia inolvidable para el estudiante. Y se puede trabajar de primero a quinto y se puede trabajar todos los años. ¿Qué mejor manera de aprender a escribir, a dominar el código, la imaginación, la creatividad, la reflexión profunda que nos lleva a los cambios sustanciales en el ser humano a través de la escritura de cuentos? Entonces, creo que es esa la recomendación para los docentes que quieran trabajar de una manera ya didáctica, con nuevas estrategias que yo pongo en práctica y que son, en mi experiencia, son efectivas y que les puede servir también a los demás colegas. Que va, reitero, desde la motivación, cómo motivar al estudiante para ir imbuyéndose en la narración de cuentos, que viene a ser, por ejemplo, el repetir o el escribir historias ancestrales, o historias que tienen los padres, a sus hijos, los abuelos. Luego va en leer el cuento favorito, interpretar mi cuento, ver cómo cómo construyó ese autor el cuento, y así vamos dando las pautas hasta llegar a la edición. Edición es un decir, porque la edición es otra cosa, ¿no? Pero hay que poner eso a los estudiantes. Interesante, Jaime. Tenemos que convertir entonces este espacio de escritura en una experiencia que trasciende, a una experiencia maravillosa, una experiencia significativa para nuestros estudiantes, ¿no? Eso es lo que nos estás transmitiendo, y eso implica, pasa por el conocimiento también de ese camino, tú decías, de nosotros como docentes, ¿no? Gracias, Jaime. Bien, tenemos la mano levantada de Aleska Yalta Gutiérrez. Si es docente o estudiante, adelante, por favor. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Aleska Yalta Gutiérrez. Al profesor Jaime, pues estoy escuchando la charla y la plática y muy agradecida y felicidades por compartir la experiencia que tiene como autor para desenvolverse en este camino de la escritura, y pues maravilloso. Y mi pregunta es, bueno, he leído la mayor parte de sus libros y pues hay que releer para poder entender realmente exactamente cuáles, y quizás no llegamos a la idea del escritor, ¿no? Porque es una lectura que nos deja al criterio de uno, ¿no? Como que uno lo tiene que entrelazar la historia y imaginarse, ¿no? Y eso me ha llevado a mí muchas veces, algunas partes del libro como que parte de mi historia, ¿no? Y eso es interesante, y eso seguramente es el secreto del profesor Jaime, de poder redactar cada texto
y que pues las personas, bueno, yo soy de provincia y yo me identifico con muchas partes del libro y que te coge, ¿no? En la emoción de que eh, has vivido esas partes de repente y que revives, ¿no? La experiencia y bueno, algunas son tristes y algunas son alegres. Y también la conclusión que podría sacar de los libros del profesor Jaime es que son historias que comienzan algo dramáticos, pero que terminan transformando el corazón de la persona con algún gesto, con alguna acción y darse cuenta de que el ser humano es eso, ¿no? Y que cada día va cambiando y esas pequeñas acciones positivas en un ser humano nos puede cambiar la vida, ¿no? Mayor parte el ser humano necesita ese foco o esa luz que te deja como que, oh, mira, esto, ¿no? O sea, como que y te deja una pregunta y entonces si un ser humano pues de repente está en un mal camino y desea superar, como que esa palabra se transforma. Entonces, muy interesante y seguramente es uno de los secretos del profesor Jaime para poder enganchar a la gente, ¿no? Y de poder leer y también dar reflexiones de que el ser humano está hecho de tanto de espíritu, que en el último libro habla mucho también de Dios y yo pues soy muy espiritual y me agrada mucho que en estos últimos años, lamentablemente, digo lamentablemente porque muchos escritores ya no mencionan a Dios, es más, lo sacaron y están tratando de sacar de la enseñanza de tanto en colegios y qué sé yo, ¿no? Entonces, que una persona hable de Dios en partes y que ponga algo espiritual en un libro, de todas maneras hace que nazca en la mente de las personas y que de alguna forma está evangelizando aquí. El ser humano no se mueve porque sí, ¿no? Es porque hay algo supremo, algo superior al ser humano que mueve, aunque aparentemente no nos escucha en ese momento, porque en el último libro que es Alguien se ha robado nuestra paz, que precisamente le deseo preguntar al profesor Jaime, el título del libro nos lleva a la imaginación, digo yo, no, porque uno que el rostro del forro del libro es una máscara, ¿no? Y que, no sé, me hace pensar que nos emite dos cosas. Uno que es algo, algún ser que no es visible, se lleva nuestra felicidad, ¿no? Porque cubre el rostro y no permite verlo. Entonces, y la otra parte es que hay personas que como que se envuelven en esa máscara y hace cosas posiblemente muchas veces, la mayoría de las cosas sin querer. Entonces, es una pregunta que cómo así salió el título del libro, ¿no? Porque transmite mucha imaginación, mucha pregunta, y cuál sería la conclusión del título del libro, y pues bueno, felicidades, y que sean muchos éxitos y que pues ojalá Dios mediante pues se multiplique en el mundo, ¿no? Porque es bueno. Las historias que cuenta el profesor Jaime es netamente del pueblo, ¿no? De Sí. nuestro origen, que se desenvuelve en el campo y qué lindo, ¿no? Porque pues nosotros nos maravillamos por Mario Vargas Llosa, que sé yo leí también algunos de esos libros de él y creo que trabajar con literatura, especialmente como el profesor Jaime, que es la imaginación pura del campo, pues es mucho mejor, ¿no? Claro que cada autor, cada escritor tiene
tiene sus características, pero cuando uno escribe delante del lugar, oliendo al lugar de cosas frescas. O sea, yo, por ejemplo, con el libro Alguien se roba nuestra paz, el momento en que dice salimos al campo y jugamos en la canchita, yo me imagino, ¿no? Que una cancha de gras, de pasto ahí en la sierra, y que uno se traslada imaginariamente a esos lugares, ¿no? Y es lindo, y claro, los que somos de allá, pues invitamos la lectura. Sí, es profesora. Muchas Invitamos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias por su comentario. Entonces vemos cuánto ha leído y cuánto pues, valora Jaime. Bien, Jaime. Entonces ahora tu respuesta a la colega. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Rudy, por la participación, una asidua lectora. A ver, decía que colocar nombres a los libros se me hace muy difícil. Voy ensayando una y otra vez, varios días, varias semanas, digamos, ¿no? Es una tarea complicada para mí porque se me hace difícil. Buscar un título se me hace muy difícil. Entonces, hay cosas que nos suceden en la vida, pero que realmente a veces desconocemos por qué nos pasa eso, o nos va sucediendo momentos, vamos pasando momentos duros y tristes, y decimos esto sucede por tal o cual cosa, pero a veces no identificamos bien. A veces hasta al mismo Dios le culpamos de que nos suceden las cosas malas, o a veces a otros seres, a nuestros familiares o a otros, ¿no? Pero en este libro quería eso. La protagonista pues narra una historia dolorosa y que pues hay una ausencia, la ausencia de la madre, esa ausencia dolorosa también de perder a un ser tan cercano, pero a la vez que se convierte en un ser ya muy lejano, porque ya no está en nuestras manos ni siquiera para una palabra. Y luego las dificultades, las peripecias que va pasando el personaje, los personajes en realidad en la historia, y que al final pues alguien se ha robado nuestra paz, se convierte en alguien, nos está devolviendo la paz, ¿no? Eso es, creo que cuenta al final de la historia. Las historias, en realidad, las historias, las narraciones no tratan de enseñar de manera muy explícita algo, sino que el mismo lector complemente el mensaje, saque el mensaje, reflexione y se le ayuda en cambiar, en transformar sus propias actitudes. Enhorabuena, enhorabuena. Además de que ha disfrutado de la lectura, si está contribuyendo para su cambio personal, pues ya es un logro mayor, ¿no? Porque muchas veces solamente queremos conmover a los lectores, pero si ya tratamos de cambiarlo o de transformar una realidad o una mentalidad o una vida, ya es mucho más. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Tenemos otra pregunta de profesor Anthony Michel Olano. Buenas tardes, profesor. ¿Tiene pensado en presentarse a futuros concursos literarios? Si fuera así, ¿hasta qué premio anhela llegar o obtenerlo? Y un poco lo voy a complementar, Jaime, con una pregunta que tenía en mente y para que lo puedas enlazar. ¿Cuáles son los proyectos literarios que tienes de acá para adelante? Gracias. Estimado Alex, estimado Anthony, hablar de proyectos como que es mejor dejarlo ahí, ¿no? Porque a veces tenemos muchos proyectos, pero me gustaría más bien de los que ya he realizado. Sería fácil, digamos, si yo publico y luego ya los libros van saliendo por sí solos, pero ya, digamos, hay una parte de la casa donde están amontonadas las cajas con libros y eso también incomoda a uno porque, ¿qué hacemos, no? Con los libros, publicamos, pero luego se quedan ahí. Claro, yo tengo la suerte de haber vendido muchos libros. De las dos publicaciones anteriores, pues de la primera casi ya se ha agotado, que he sacado de casi 1.500 ejemplares, de la segunda, que me publicó San Marcos, ya prácticamente me quedan solamente unos cuantos ejemplares, se podría pedir más a la editorial, en fin, pero
tengo esa suerte de haber vendido y agradezco profundamente también a los familiares que colaboran siempre, a mi esposa que se ha convertido pues en la persona especial para contribuir en mi carrera literaria, docente y por supuesto ya en ayudarme a vender los libros. Solo es complicadísimo. Proyectos, hay proyectos, ¿no? Pero que tomen su tiempo, no quiero que nazcan prematuros, así que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que hay proyectos, sí hay proyectos, sí hay también ya hechos, pero vamos a dejarlo ahí. Luego, para la presentación de concursos, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Aunque últimamente no estoy buscando, no estoy, pero si hubiese algo y tengo algún trabajo que valga la pena, pues, o por si acaso, hay que hacerlo, ¿no? Hay que enviarlo. A veces tenemos suerte también y a veces no, pero esos son los concursos, esos son los concursos. Entonces, queda pendiente. Siempre aspiramos a tener logros. Yo creo que todos nosotros, ¿no? Logros en la familia, en la carrera, en cualquier actividad que hagamos, siempre aspiramos a lograr, a triunfar. Entonces, eso está en la mente. Gracias. Bien, amigo. Pues un gusto este espacio para compartir, conversar, conocer un poco acerca de esa inspiración, la temática, esa ruta que sigues como escritor, bastante profundo con los comentarios y el mensaje que nos has dado el día de hoy. Creo, y estoy seguro, muy significativo para todos nosotros que podemos verte en este momento. Igual lo vamos a subir a Facebook para que pueda quedarse ahí y sea pues un referente para que puedan llegar y conocerte a nivel regional y a nivel nacional, que ese es el objetivo también se tiene, ¿no? Como personas que estamos inmersas dentro de este campo de la literatura. Bastante claro, ya estamos para poder apoyar y contribuir con el trabajo que realizas y gracias a este espacio de conversar, yo también he podido detenerme un poco más en los libros, profundizar un poco más en la lectura, bastante riqueza en la técnica, de verdad me gusta mucho los textos. Jaime, felicitarte por todo ese trabajo pues que realizas y seguiremos ahí contigo, ¿no? En este trabajo. Estoy seguro que cada uno de los que están participando también tienen un sentimiento similar. En este caso vamos a ir ya considerando el tiempo, que pasa rápido, a veces no se lo siente cuando la conversación está tan interesante, pero pasa rápido. Vamos a ir cerrando, estimado Jaime, agradecerte una vez más, pero para poder hacerlo de manera formal, está la participación del profesor Hamilton. Antes de darle el pase, profesor Hamilton, recordarle, estimados participantes, registrar su asistencia. Está en el chat el link. Por favor, registrar su participación. Muy bien, ahora sí, profesor Hamilton, adelante para sus palabras de agradecimiento a Jaime Guadalupe. Sí, un agradecimiento a Jaime por haber compartido su experiencia en este difícil arte de escribir y más difícil todavía de hacerlo en nuestro medio, ¿no? Y también a cada uno de ustedes están presentes en esta sala para que una actividad, por muy sencilla que parezca, se pueda llevar adelante, se debe sumar muchas voluntades. Y en este caso, los que como especialistas estamos llevando adelante esta actividad, tenemos acá a Alexander, Freddy, de la UGEL Chachapoyas, a Dael, de la UGEL Mendoza, de la UGEL Bagua, básicamente, que estamos siempre coordinando para estas actividades. Lo podemos hacer porque tenemos el respaldo de los directivos de nuestra UGEL, en el caso de ellos, o de la DRE, en el caso mío, y por eso agradecemos pues a Elber Puerta, que es el director de gestión pedagógica de la DRE, y también acá tenemos a varios directivos de UGEL. Nos alegra mucho eso. Tenemos a Norma Segarra, que es la directora del UGEL Condorcanqui, nuestro saludo. También a Chepita Zuyate, directora del UGEL Luya. Hace un rato se saludó a la jefa del área de gestión pedagógica del UGEL Rodríguez Mendoza. Y así, también tenemos a nuestros colegas, a Nelson Chávez, que es un director de institución educativa de Chachapoyas, y a cada uno de ustedes,
Les agradecemos por esta participación, por sus preguntas, por haber estado pendientes de esta actividad. Obviamente también, de hecho, está la familia de Jaime, que como él lo dice, siempre le acompaña. Es un gran respaldo que él tiene y reconoce. Y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a Jaime y les estamos invitando ya desde ahora para un próximo encuentro literario. Las palabras nos unen. Ya se les estará comunicando en el momento en que se tenga listo lo programado. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Gracias, profesor Hamilton, y reiterar pues la felicitación y el agradecimiento a Jaime por todo lo compartido, por haber estado en este espacio virtual y dejando pues este referente literario en nuestra región Amazonas. Jaime, muchísimas gracias una vez más. Por favor, tus palabras finales para cerrar este conversatorio virtual. Las palabras nos unen con los escritores de la región Amazonas. Y en este caso, en esta oportunidad, con un gran gusto y entusiasmo, pues de haberte tenido, hemos considerado representante de la provincia de Luya, pero en realidad representas a toda la región Amazonas, estimado Jaime. Adelante para tus Estimado palabras. Alex, muchísimas gracias. Agradecerte a ti, a todo el equipo de la Dirección Regional de Educación de Amazonas, a los representantes de cada UGIL, los especialistas, a cada uno de nuestros amigos, familiares que nos están acompañando en esta reunión virtual. Estoy profundamente agradecido con cada uno de ustedes por esta oportunidad magnífica que me están brindando. Para mí es lo más grato que pueda haber es conversar sobre estos temas. Así que para mí ha sido un placer. No ha sido ningún trabajo, más bien ha sido un momento de ir yo también comprendiendo sobre mi propio trabajo. Agradezco profundamente. Nada hacemos nosotros los autores si no tenemos lectores. Nuestros lectores son fundamental para que nosotros sigamos produciendo, sigamos escribiendo. Los directores, profesores de comunicación que nos apoyan programando las lecturas de nuestros libros en el plan lector de su institución, a cada docente que también nos da la mano para la lectura con sus estudiantes. Eso es invaluable. Muchísimas gracias a aquellos que nos apoyan de una u otra manera, moralmente, económicamente, también a nuestros familiares que nos dan su tiempo. En fin, gracias, mil gracias por todo el apoyo, por toda esta consideración y deferencia que han tenido conmigo. Muchísimas gracias. Bien, gracias Jaime Guadalupe Lobato, escritor de la región Amazonas, que ha participado en nuestro 6º conversatorio virtual, literario virtual, Las palabras nos unen. Agradecimiento también a todos los participantes, docentes, directores, estudiantes, especialistas, colegas que se encuentran en esta reunión, y nos encontramos nuevamente en una 7ª edición y pronto estaremos dando ya el nombre correspondiente al autor con el quien estaremos conversando. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes y terminamos pues nuestro conversatorio virtual. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a ti y buenas tardes. Gracias. Una pregunta, Jaime, antes de cerrar. Nos están preguntando dónde o cómo podemos hacer para conseguir tus libros, por favor. Sí, en Chachapoya lo pueden encontrar en la librería Enfoque, en la esquina de 2 de Mayo, me parece, con Ayacucho. No recuerdo bien, pero Enfoque, del Banco de la Nación a una cuadra. Y sobre todo, de repente contactándose conmigo, ¿no? Es más directo, más cómodo y vemos la manera de hacerle llegar el libro que desee. Así que directamente conmigo para coordinar en todo caso.